Lunes 9 de junio. Siempre importante hablar de educación. La educación. 4% para la educación. Ojalá que sea 5 o 6, pero verá si va a causar un efecto correspondiente, ¿verdad?, con ese sacrificio nacional. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, está por acá con nosotros, como lo ha estado en otros momentos. Y vamos a hablar de educación. Buenos días y bienvenido, Darwin. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿En qué situación nos encontramos? A propósito que ahora ADP aceptó ir a que se haga la evaluación, pero siempre hay como unos desajustes ahí. Y un gremio que en alguna medida hay muchas interpretaciones que ven que en vez de ser un ente de aporte a la educación, en muchos momentos se convierte en obstáculo. ¿Cómo vamos? Bueno, justamente la semana anterior se presentó un informe anual de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, que está disponible en su página web. Un informe muy exhaustivo que justamente pretende dar cuenta del estado de situación de la educación. Básicamente son los mismos perfiles del sistema que venimos relatando y planteando en los medios y desde EDUCA desde hace bastante tiempo. Un desafío claramente en calidad de educación, una evolución de los aprendizajes en la dirección correcta, pero a una velocidad que sigue siendo inferior al esfuerzo económico que hace la sociedad por financiar a su educación. Algunas alertas importantes, sobre todo con el tema de analfabetismo, que digamos sigue persistiendo en el país. 130.000 personas por debajo de los 35 años que está en situación de analfabetismo, y al mismo tiempo algunos temas vinculados a una responsabilidad docente con actividades vinculadas al sindicato que no contribuyen a crear un clima de concordia y de continuidad, que es lo que requiere la educación para mejorar. Esas interrupciones permanentes, esos conflictos recurrentes, bueno, generan un efecto que termina reproduciendo desigualdades en el territorio, de la manera que, sobre todo las zonas más vulnerables del país, se ven más afectadas. Las urgencias, yo sé que son Perdón, Pablo, sí. De los datos, hace unos años nos contaron que habíamos acabado con el analfabetismo. Bueno, ¿Qué pasa ahí? Incluso el censo está detectando que hay en torno a 5 a 6%, ese es el intervalo que plantea el informe de analfabetismo en la República Dominicana. ¿6% de la población? Sí, así es. ¿De la población total? Exactamente, ese es el planteamiento que está. Recordemos que partíamos cuando inició el programa Quisqueya Aprende Contigo, ¿recuerdan? En el año 2012 se estaba hablando de un 13% aproximadamente. Hubo una reducción. En términos generales, la UNESCO declara un territorio libre de analfabetismo cuando se supera entre el 92 al 95% de la población, y también dependiendo de las características internas de esa población analfabeta. Por ejemplo, cuando la población analfabeta tiene más de 65 años, eso ya es un grupo difícil de reconvertir. Claro. Hay voluntades también que uno no puede presionar. Claro. Pero cuando nos encontramos con 130.000 personas que están en esa condición y tienen por debajo de 35 años, ahí hay un trabajo pendiente por hacer, porque hay una vida activa todavía importante de esas personas. De hecho, si mal no recuerdo, estamos hablando de que son algo cercano a los 70.000 dominicanos de 15 a 24 años que están en situación de analfabetismo. Pero ¿cómo explicar que esto en el año 2019, por ahí, quedaba muy poco para que fuera declarado, ¿verdad? Entonces de repente se tenían perfectamente ubicados esos, pasaron 4 o 5 años y no se ha avanzado. ¿Qué puede explicar eso? Y ahí mismo la pregunta que te iba a hacer ahorita, archívala por ahí, es
los puntos urgentes. Yo sé que son muchos problemas, pero aquí hay 4 o 5 cosas que hay que hacerlas ayer. Caiga el que caiga. ¿Cuáles son? Pero comencemos con lo del analfabetismo. Sí. Bueno, verdaderamente hay una explicación multicausal, como en general en estos procesos complejos. En principio también debemos considerar la calidad del dato, ¿no? Y de la robustez o no de los sistemas de información. Siempre eso es importante tenerlo en cuenta. El dato para nosotros más fiable es el que tiene que ver con el censo, que es un proceso dirigido y que busca consultar a cada ciudadano de este país. Entonces, yo creo que ese es un dato que fuerte. Afortunadamente, este es un dato que es reciente y por lo tanto es de alta confiabilidad. Ese 5 a 6% es un dato relevante y sobre todo, como decía, en ese segmento de personas jóvenes todavía que tienen mucho para dar y donde hay que hacer un esfuerzo de inversión. Así que yo creo que muy probablemente otros informes preliminares a ese censo no estuvieran recogiendo con la total certeza esa situación real de analfabetismo, muchas veces porque también la gente a la hora de responder teme confesar esa situación de analfabetismo. Entonces, ahora que hay un registro más riguroso, yo creo que por ahí viene una de las explicaciones importantes. Lo otro también tiene que ver con ese analfabetismo, cuán funcional es. Es decir, efectivamente las personas que dicen estar alfabetizadas son capaces de leer, comprender lo que leen y, poder, vincularse al mundo de la cultura. Ese es otro problema. Sí, porque lo del analfabetismo se mide a partir de que yo diga, ahí dice sentido. Exacto. Cada día es diferente. Ya yo no soy analfabeto. Correcto. Ahora, si midiésemos el analfabetismo funcional, fácilmente llegamos a un 73%. Bueno, allí hay gente con maestría que dice habemos y hubieron, tú ves. Sí, no, de acuerdo que ese es un problema adicional. Y justamente lo puedo conectar esto con tu pregunta. Es decir, para nosotros y quiero empezar un poquito desde atrás, porque hay que entender por qué es importante que se mejoren esos 3 o 4 puntos claves del sistema educativo dominicano, en virtud de que hoy la República Dominicana vive un momento singular en la historia. A veces la vorágine no nos permite reconocer que el país se está transformando a velocidad de rayo, producto de que ciertas circunstancias internacionales favorecen la prosperidad económica de la República Dominicana. Es decir, inversiones que hoy estaban instaladas en otras zonas del mundo, están buscando a la República Dominicana como destino, por su estabilidad, por su proximidad, por su lugar estratégico, Colombia, por sus puertos, por la inestabilidad política de la región. Es decir, la República Dominicana hoy tiene un factor seductor para el inversionista. Y cuando llegan los inversionistas a golpear las puertas en la República Dominicana, encuentran excelente infraestructura tecnológica y vial, encuentran seguridad jurídica, encuentran voluntad política de recibir y un clima de participación público-privado que es singular en la región. Pero cuando preguntan por el talento de la gente, por las competencias que tienen los trabajadores, allí está un cuello de botella. Y fíjate que, sin ir más lejos, hace algunos días conversábamos con algunas empresas del sector de tecnología y de call centers y nos decían que tienen 10.000 puestos sin cubrir. ¿Cómo? Por falta de encontrar personas con el dominio del inglés básico para esa actividad. Entonces, imagínate que hoy hay una situación paradójica en donde hay empleo para ofrecer y no hay trabajadores que puedan competir. Entonces, ¿dónde está la limitación? Y ahí viene uno de los temas que Pablo pedía señalar, en que es imperioso que el país se trace como meta, que todos los jóvenes dominicanos, al finalizar el proceso de aprendizaje, que por supuesto tienen que estar todos allí, y esta es otra de los dramas, y lo deja muy bien ejemplificado este último informe de la IDEC, van perdiendo cantidad de estudiantes matriculados a lo largo de la trayectoria educativa,
Bueno, que puedan leer y comprender lo que leen, que puedan utilizar las herramientas elementales de la aritmética, que en este último informe da cuenta de que solo el 7% de los jóvenes o de los niños cuando terminan 11 y 12 años la primaria en el 6º grado son capaces de administrar las operaciones elementales de la aritmética, reconocer y operar con figuras geométricas también básicas, perímetros y áreas de figuras elementales y una regla de 3 simple. Entonces, si solamente el 7% a nivel público y privado logra ese nivel, se están limitando esas capacidades. Y cuando, a nivel público y privado. Promedio nacional. Entonces, tú tienes que un 93% de esos jóvenes no logran ese nivel mínimo satisfactorio que se quiere. Eso está entonces hipotecando las chances de futuro. Ahí entonces está uno de los grandes cuellos de botella que tiene el sistema educativo dominicano. El segundo elemento que Pablo decía, bueno, ¿cuáles son esos 3 o 4? Es que la educación es un proceso continuo, sistemático y que requiere cierta estabilidad. Si tú tienes, para empezar, un calendario escolar por debajo del promedio de los países más desarrollados en sus sistemas educativos. Pongo el caso de Japón, que es el extremo tal vez, con 220, 230 días de clase. La República Dominicana este año que está terminando es de los más extensos en jornadas escolares, con 192. Pero si estos 192 días no se cumplen, si se interrumpen, el niño no puede, ¿verdad?, estabilizar su proceso de aprendizaje. Si todos los días estamos empezando de nuevo, eso afecta, y por eso siempre nosotros exhortamos a los colegas del ADP a que cualquier medida que tenga que ver con reivindicar sus legítimas demandas al poder político y a la sociedad no afecten el derecho de los niños a aprender. Allí hay 2 de los temas que Pablo planteaba, podemos insistir en 2 más luego. Pero a pesar entonces de esta inversión de ese 4%, en 10 años ya tiene eso. ¿O vamos desde el año años? 2013, o sea que ya estamos camino a los 12 años. Bueno, entonces, a pesar de esa inversión, en términos de formación, de aprendizaje en la educación, se pudiera concluir que estamos en un proceso de retroceso entonces. No, de retroceso no, pero sí se está en un proceso de ineficiencia. ¿Por qué? Porque la mejora es indudable. Hay una evolución positiva en prácticamente todos los indicadores, pero tú le estás inyectando el doble de dinero que le inyectabas en el 2012. Y en términos de Producto Interno Bruto, si hablamos en términos absolutos, es muchísimo más. Son 300.000 millones de pesos que tiene el presupuesto del Ministerio de Educación. Esos recursos están hoy dando el mismo resultado prácticamente que estaban dando a comienzo del ciclo. Y ese es el gran problema, es decir, la mejora no se acompasa con el esfuerzo que hace la sociedad dominicana. Y eso es lo que hay que exigir al sistema, de que cada peso rinda más. Porque es cierto lo que decía Cristian de, ojalá tenga más recursos. Bueno, obviamente siempre hace falta más recursos en todos los órdenes de la vida, pero para poder pedir más recursos tú tienes que demostrar que eres eficiente usando lo que tienes. Hay unos resultados. ¿Verdad? Claro, Y además hay que tener en cuenta que siempre el pastel, digamos, si le damos más a educación, se le quita a otros sectores, porque es uno. Entonces, si a salud, a vivienda, a seguridad y a otras políticas tan importantes del quehacer nacional se le retraen recursos para brindarlos a educación, hay una responsabilidad moral también de la administración de la educación en utilizar bien esos recursos. Estamos conversando con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación Educa. Darwin, entonces me gustaría precisar algunos aspectos. Por ejemplo, tú hablabas de esos resultados, nos circunscribimos al levantamiento de educación pública, solamente estos datos respecto de desempeño de los niños y las niñas en las aulas. No, hablábamos en promedio nacional, público y privado. Ese dato que yo les comentaba
tanto de ese 7% de la última medición de pruebas diagnósticas para el 6º grado de la primaria, como por ejemplo que solamente el 8% de los estudiantes con 15 años de edad superan el nivel 1 en las pruebas PISA, corresponde al conjunto del sistema público y privado. El problema es sistémico y es estructural. Por supuesto que hay estudiantes que le va muy bien, y por supuesto que tú vas a tener estudiantes brillantes que se van a insertar en el sistema elite académico mundial. Los dominicanos lo que más tienen es talento. Eso es lo que nosotros decimos, pero desgraciadamente el sistema educativo no potencia el talento al conjunto. Y cuando las empresas llegan aquí a buscar oportunidades de empleo para los trabajadores, no estamos hablando del trabajador extraordinario, de ese talento que va a encontrar lugares en cualquier parte del mundo, porque su talento natural le permite aprender y desempeñarse con éxito más allá del sistema educativo. Es para el conjunto la oportunidad que se está perdiendo. Imagínate que esto que conversábamos hace algunos instantes sobre las oportunidades de trabajo no cubiertas por dominicanos en un sector como el call centers, donde hay 10.000 posiciones sin ocupar por falta de estudiantes o por falta de personas que no dominen mínimamente el idioma inglés. Eso es una tragedia, porque hay 10.000 familias que pudieran estar mejorando su calidad de vida con empleos bien remunerados en promedio, en comparación con el salario medio de la economía, y sin embargo no logran acceder allí. Es ahí donde hay que poner el esfuerzo. Entonces, Darwin, ahí mismo, disculpa, ¿por qué persiste la debilidad si eso se ha identificado hace años? ¿De qué? Teníamos la necesidad de, por ejemplo, formar a nuestros estudiantes en el idioma inglés, que iba a ser muy demandado. Esto desde los años 80 se está diagnosticando. ¿Por qué? Si ya tenemos un presupuesto asignado, no hay entonces un enfoque a esa formación, porque te cuento, en sector privado, o sea, para uno buscar la causal. En sector privado hay espacios donde los niños y las niñas salen con esta competencia porque están pagando, pero nosotros estamos pagándole al sistema público para que esto se dé. Sin embargo, y es cierto, tú le preguntas a un niño posiblemente graduándose, ya pasando a bachillerato, y hay información básica que no sabe decírtela en inglés, porque es un instrumento de clasificación para que esa gente siempre se quede en esa franja social. No, yo no iría a ese nivel. Yo creo que ahí sí hay una voluntad política de avanzar hoy en bilingüismo, en bilingüismo en el sentido de dominar las dos lenguas. Porque a veces decimos bilingüismo y la gente confunde hablar inglés. Lo importante es el bilingüismo, es ser capaz de comunicarte y comprender los mensajes que te da un eventual emisor en las dos lenguas. Nosotros estamos ahora desarrollando un trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio y la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina, donde estamos viendo justamente que las empresas industriales que demandan técnicos ya no demandan únicamente la competencia técnica, demandan que sepan comunicarse y comprender un texto simple, porque tienen que comunicarse a través de correos electrónicos. Entonces la segunda competencia es dominar mínimamente la tecnología, ¿verdad? Y la tecnología, y al mismo tiempo le viene un instructor del exterior a enseñar el funcionamiento de una nueva máquina, y ese señor habla en inglés y no lo pueden entender. Entonces, ahí están las tres herramientas fundamentales que necesitan integrarse a las competencias de los estudiantes. Yo creo, sí, porque los problemas han sido estructurales, falta de profesores, faltas de metodologías, que hoy están dadas las condiciones para que rápidamente se supere esta situación. Porque hoy la exposición a la lengua inglesa es total. Hoy con tu teléfono, con las aplicaciones, sin costo, hay oportunidades para que los jóvenes puedan incluso adquirir esa competencia de manera flexible y luego sí certificar sus competencias apoyado por el Estado, porque muchas veces los jóvenes dominan elementos de la lengua pero no tienen ningún certificado que
les permita acreditar esa competencia. Entonces, allí hay un elemento importante, hay un apoyo de la diáspora hoy especializada. La República Dominicana tiene un capital enorme en este tema. En los Estados Unidos hay más de 50 docentes dominicanos de alto nivel en posiciones de dirección en los Estados Unidos, justamente vinculados a estos temas. Y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación para lograr acelerar este proceso. La Estrategia Nacional Bilingüe que el presidente de la República pidió se desarrollara y un conjunto de organizaciones especializadas en la lengua inglesa participaron, han establecido que para el 2036 todo estudiante que egrese de la educación del último grado, es decir, del bachillerato, pueda certificar un nivel de inglés B1 o B2, que ya estamos en la antesala del bilingüismo, para que todo profesional universitario también pueda acreditar un dominio de la lengua, que hoy es la lengua también de la ciencia. Perdóname, yo soy un poco pesimista con el tema de la educación, ¿no? Y tú me pones peor con los resultados que ofrece. O sea, la verdad, el tema de la tanda extendida se colocó antes de que estuviera preparado el sistema educativo. ¿Por qué no se ha llenado ese espacio de la tanda extendida? Falta de currícula, falta de profesores, ¿qué le hace falta? Mira, ¿por qué no ha avanzado aún el estudiante durando más tiempo en el circuito educativo? Mira, hoy el sistema educativo tiene a 3 de cada 4 estudiantes matriculados bajo esa modalidad, es decir, se ha avanzado de manera importante. Ha sido, sin embargo, una iniciativa que todavía debe rendir más. Es cierto que cuando uno evalúa el nivel de logro en jornada extendida respecto de la jornada común, puede haber en algunos segmentos una mejora pírrica, pero debiera, por el hecho de estar, en teoría, más tiempo y con más recursos, tener un desempeño superlativo, mejor a la jornada común. Ahí es donde viene gran parte de la explicación de la ineficiencia del presupuesto educativo desde el 2013 para acá. Es decir, una jornada extendida que duplicó los costos, porque el docente está, ¿verdad?, está todo el día en esa escuela, entonces la escuela ya no puede recibir a estudiantes en contraturno, en tanto hay que construir una nueva escuela para los que iban. Allí está la explicación, y por tanto allí hay un tema. ¿Quiere decir esto que hay que votar y deshacerse de la jornada extendida? No, porque la jornada extendida, los sectores más favorecidos de la sociedad lo tienen desde hace 50 años. Pero sí es importante que rinda más y mejor. Además de la comida, ¿qué se está haciendo la tanda extendida según evaluaciones que ustedes hayan podido hacer? Bueno, ahí está parte de la explicación, Cristian. El uso del tiempo es la clave. Y nosotros, justamente, porque Educa se ha sentido corresponsable de esto también. Acá es que uno no viene a sentarse a dictar cátedra de cómo deben hacerse las cosas, cuando desde hace 12, 13 años Educa viene planteando cuáles son los caminos a seguir, sin embargo no se logran mejores resultados. Y eso es lo que ha llevado a que ese rol de advocacy que Educa plantea, de incidencia, es decir, de demostrar que se pueden hacer las cosas distintas, nos ha llevado a que, con apoyo de la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación y de un conjunto de empresas y organizaciones, se haya desarrollado una experiencia micro en 155 centros para demostrar si con los mismos recursos se pueden lograr mejores resultados. Y eso sí se logró. Se aplicó un proyecto en 155 centros y demostró duplicar el nivel de logro con respecto al año base, y en los mejores centros educativos de esta experiencia se multiplicó por 8 el resultado. Ese es tanto en lengua como en matemática. Esta es una iniciativa que el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República han decidido continuar y expandir para llegar hasta 400 centros educativos en este periodo, y allí mostrar el camino de cómo con acciones distintas dentro de lo que pasa en el aula, de cómo se administran los recursos
pedagógicos y financieros de una escuela, se pueden alcanzar mejores resultados. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo en esos 12 años de trabajo de Educa para llegar a este lugar? La brecha que existe entre lo que define la política y lo que se implementa en la realidad, en la escuela. Bueno, que no hay exactamente una aplicación de las sugerencias y de las recomendaciones que el propio gobierno o el ministerio de turno asume en sus planes y programas, pero que luego no ocurren en el aula. Y la educación, no olvidemos que se da en la relación entre el maestro y el estudiante. Uno de los problemas fundamentales que tiene la educación no universitaria pasa por el nivel y la calidad de la enseñanza que se ofrece. Y ahí entran los docentes. Pero el sindicato actúa como ya sabemos que actúa, y los gobiernos, por no hacer ruido en su popularidad, no se niegan a gobernar. Los del pasado y los del presente. ¿Qué tiene que ocurrir? Porque los resultados, ya tú acabas de darnos un briefing doloroso, pero cierto, de la situación de la educación. ¿Qué tendría que ocurrir para que se haga algo tan simple como lo siguiente? Yo te evalúo en el desempeño. Si tú no cumples, yo te doy formación durante un año, vuelvo a evaluarte. Si después de un año de capacitación tampoco superas, yo tengo entonces que darte tus prestaciones, y en esa reserva de personas que pasaron el concurso, yo saco a quien tengo que sacar dándole sus prestaciones y nombro a los que están en la reserva. Eso desde fuera se ve muy lógico y relativamente fácil, salvo que ahí viene el lío con el sindicato, y el gobierno tampoco se atreve a hacer un convenio con Cuba, España o quien pueda servirnos para contratar profesores si fuera necesario, y la ADP se decidiese a actuar como una mafia. Entonces, tú mencionabas hoy cuáles eran esos 2, 3 o 4 elementos importantes. Yo adelantaba 2. El tercero tiene que ver con el rendimiento de los docentes en el aula, y de premiar a aquellos que lo hacen bien, y de obviamente apartar a aquellos que lo hacen mal. Por eso la evaluación de desempeño no puede ser una farsa. Perdonen que lo diga de esta manera. Sí. Una farsa. Claro. Y tengo que ser sincero y honesto. Hoy hay un proceso definido que fundamentalmente va a ser una trayectoria para justificar un incremento salarial. Sí. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Pero la farsa, ¿de qué lado está la farsa? Digamos, ¿quién la promueve? Cuando hablamos de evaluación de desempeño, ¿por qué debiéramos evaluar a un docente? Porque esto no es ingeniería aeroespacial. Resultado. ¿Por qué debiéramos evaluarlo? Yo creo que hay tres factores que son fundamentales para evaluar a un docente. Primero, ¿sus estudiantes aprenden o no? Exacto. Si el estudiante aprende, el docente es bueno. Si el estudiante no aprende, el docente no es bueno. Es como lo mismo que la medicina. Si el paciente se cura, es un buen médico. Si el paciente se muere, el médico no era bueno. Sí. Segundo elemento, ¿el docente va a trabajar o no va a trabajar? ¿Y la estrategia? ¿Asiste o no asiste? ¿Se va temprano o se va tarde? Exacto. Emplea, ¿verdad? Y el tercero, ¿qué piensa la familia de ese docente? ¿Los trata bien a los muchachos? ¿Cuál es la imagen que tiene la familia? Ninguno de esos 3 elementos hoy está en la evaluación de desempeño. Y al mismo tiempo, ¿quién lo debiera evaluar? ¿El mismo, un docente o un colega, o alguien externo al sistema? Ahora, si el mismo sindicato, debería ser si objetivo. Los mismos docentes están siendo, digamos, juez y parte, es una evaluación de desempeño. Ahora bien, la evaluación de desempeño, como todo desempeño, debe evaluar ¿qué? El desempeño, ¿o no? ¿Verdad? Claro. El desempeño es algo dinámico, no es algo rígido. Yo un año puedo ser muy bueno y el año siguiente soy muy malo, como le pasa, por ejemplo, al Licey. Un año sale campeón, el otro año no clasifica. En esa evaluación muy buen ejemplo. ¿Verdad? Bueno, ahora,
Ahora, Perdóname, que no te vayas. Déjame terminar la idea. Si yo te evalúo este año y ya te doy un incremento salarial y eso queda por siempre, ¿cuál es el incentivo? Entonces, el esquema de evaluación de desempeño está mal diseñado. Exacto. Y hay que reconfigurarlo. Pero ustedes han visto Lo bajaron. han visto los formularios de esa evaluación de desempeño. ¿O físicamente lo han visto? Sí, y lo han opinado también. Y hemos seguido, incluso Educa forma parte de esa comisión de evaluación de desempeño y generalmente en eso queda en minoría. Y lo hemos hablado con las autoridades, pero sucede que este es el proceso que se ha establecido. Se quería involucrar a una entidad de la reputación internacional de la OEI justamente para traerle objetividad al proceso y se objetó y se erosionó la imagen de una institución que tiene 70 años y que ha contribuido a la cultura y a la educación en toda Iberoamérica. O sea, que podemos decir que el problema más que el ADP son los gobiernos que no quieren gobernar, porque se tiene más o menos claro dónde está el problema, qué es lo que hay que hacerse. Lo único que hay un jodido costo político, porque cuando tú le digas a la ADP, no, yo voy a evaluar, tú no puedes evaluarte tú misma, yo voy a evaluar y a partir de ahí tomo esta decisión, vete a la huelga que te dé tu santa gana, que yo tengo docentes precontratados. Ahora eso hay que prepararse para perder 5, 10, 15, 20 puntos. ¿Cuánto es la matrícula de profesores? ¿Hacia dónde? ¿Qué cantidad hay? Porque podemos llegar al 80% del PIB. Son 135.000 educadores en el sector público y el sector privado aglutina unos 55.000 adicionales. Eso fuera de las universidades. Fuera de las universidades. No, porque esto estamos midiendo más de educación inicial, básica y media. Sí, adelante. No, yo creo que la responsabilidad de recostarle únicamente en el gobierno es no es correcto, Pablo. Yo creo que es un problema de la sociedad en su conjunto. La sociedad dominicana cuando... nunca representa al sector empresarial, productivo. Y los padres también están de acuerdo en que se haga lo que se tenga que hacer. Sí, pero la presión... Mira, cuando la sociedad... se empoderó con el tema de educación y salió a la calle, allá por el 2010, donde comenzó en diciembre de 2010. Luego eso redundó en que todo el poder político se alineó detrás de lo que la sociedad pedía. Tú me vas a hablar de un 4% donde todos ganamos, incluidos los suplidores, porque aquí no había, aquí el sacrificio, ¿me entiendes? Ahora sí es verdad, el 4% fue posible, porque qué chulo, todo, allí ganamos, todo el que le vendía lo que sea a la educación ganó. Fíjate que el 4% ha servido para todo, menos para lo que fue creado. Bueno, pero yo creo que tienen que empezar a exigir. Por ejemplo, si hay al otro lado del receptor una madre, un padre escuchando y tiene un hijo adolescente y está buscando oportunidades de empleo o proyecciones para su futuro y escucha y sabe que hay 10.000 puestos de trabajo disponibles, si sabe inglés o no, debiera ir y exigir que le enseñen el inglés en la escuela. Porque es su derecho, el derecho de aprender es del estudiante. Entonces yo creo que por ahí... Tienen tiempo de más con la tanda extendida. Que tienen tiempo con la tanda extendida y también puede decir que el niño, porque a veces también hay un tema. No olvidemos que el proceso educativo requiere también de esfuerzo de los padres y de los estudiantes. Sí. En sociedades que le va muy bien, tienen 8 horas de clase y salen de la clase y se van 4 horas más a seguir aprendiendo para poder rendir bien como algunos de los países asiáticos, que tal vez ese es un extremo. Lo que yo digo es que aquí hay que tratar de vender esta idea, de instalarla en la sociedad dominicana de que la educación es la única llave positiva para aumentar la prosperidad. Y que hay veces que aunque uno mejore en educación, como no están dadas las condiciones económicas, no puedes prosperar. Le pasó a Cuba, por ejemplo. Claro. Cuba tuvo una base educativa muy buena en su población, pero un modelo económico que no funcionaba no le permitía prosperidad. Lo paradójico es que hoy están dadas las condiciones económicas y con todo a favor, los dominicanos se estén limitando en esa posibilidad de desarrollo. ¿Cuánto es el déficit de aula aproximadamente? El déficit de aula. Porque todos los años hay que
Es el mismo problema. Baeza, sí. ¿Cuánto es el déficit? Bueno, ¿Por qué el 4% no lo llenó? No, pero mira, si hay déficit. ahí está, hay déficit. Déficit en términos sistémicos no lo hay. Es decir, si tú divides la cantidad de estudiantes por la cantidad de aulas disponibles en el país, todos entran. ¿Qué ocurre? Es que los estudiantes no pueden trasladarse de Jimaní a Pedernales o de Santo Domingo a San Cristóbal o a Punta Cana. ¿Por qué? Porque hay situaciones demográficas que están vinculadas a las dinámicas económicas. La zona del este, por ejemplo, como Higüey, hoy explota en matrícula porque el volumen de actividad económica ha generado una migración interna hacia esa zona. Entonces, el sistema educativo va un poco detrás. Entonces es un problema de planificación. No, hubo un problema de planificación en el pasado porque el sistema educativo no estaba conectado con estos flujos. Hoy, reconociendo esta situación, se ha comenzado a trabajar y de hecho esta administración, encabezada por el ministro de Camps, por primera vez ha creado una comisión de trabajo con tiempo de anticipación para organizar el inicio del año escolar. Esto no quiere decir que no vayas a tener problema, porque hay procesos que son bastante impredecibles. El problema es tener soluciones a la mano frente a situaciones de ese tipo y no que se sorprendan las autoridades frente a, por ejemplo, aulas que estén sobrepobladas o lugares donde la demanda supere a la oferta. Hay un factor adicional que la educación privada, producto de la pandemia, cayó dramáticamente y 800 centros educativos cerraron producto de ese proceso. Darwin, gracias por arruinarnos el lunes. Sí. Lo de gracia yo lo pongo en qué cosas, Sí. Esa dosis de realidad. Esa dosis de realidad un lunes temprano. Peor sería viernes. Es la mayor inversión que se hace de nuestros recursos, de una gran parte tirada al mar. Es muy doloroso. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, Acción Empresarial para la Educación. Uf, qué duro. Pero bueno, esa es la realidad. Darwin, te vamos a dar un consejo. Tú que das tantos consejos. Un hombre tan dinámico como Darwin. Sabes que siempre hay que... Ustedes que utilizan las mejores herramientas. Ahora vienen con herramientas. Para esa formulación educativa. En términos de infraestructura física, que sean pequeñas o grandes, siempre hay que utilizar las mejores herramientas, los mejores equipos. Y si hicieran certificación internacional, como tú en particular, tú eres un talento con certificación internacional. Y a nivel de estructura, herramientas y equipos de certificación internacional, ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Ya tú tienes bastante tiempo aquí, ya tú conoces la capital. Ahí a la derecha están materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. Tú lo encuentras todo, absolutamente todo, y de la más alta calidad. Si le dices que te mandamos el programa diario, te dan una rebaja sustancial. Vamos a pasar por ahí entonces. Sí. A invitarlos a que inviertan en educación a los colegas de la ferretería. Yo no sé si en Uruguay, los uruguayos le dan allá, pero aquí y son buenas. Un pésame perdieron de Paraguay. Perdieron de Paraguay. Terrible eso, duele, compañero. Duele perder. No apagaron el hacho. Como porque duele, por lo menos a España le ganó. Como duele perder de Portugal, ¿no? Duele perder de Portugal. Pero se demostró que Lamine Yamal es humano. Es humano. Porque no tuvo un buen y lo doblaron y triplicaron y lo lograron anular y ahí perdió España. Y bueno, este muchacho, caramba, que falló el penal, Morata, no podrá dormir durante un mes. Y muchísimas gracias a Darwin Caraballo, nuevo director ejecutivo de Educa. Nosotros continuamos. Conoce las claves del